Somos Berenice Flores y Sebastián Aguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo, tus sueños. No importa qué te dediques, keep it up. Bienvenidos al episodio número 15 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Alejandra Bonilla, cofundadora de La Trividad, agencia de marketing enfocada en emplear jóvenes con el fin de aumentar la empleabilidad. Hablaremos con Alejandra sobre las grandes mentiras de la publicidad, cómo adaptar constantemente tus redes sociales según la tendencia y por qué debes buscar química al momento de contratar una agencia de marketing. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Ale Bonilla, cofundadora de La Trividad. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, ¿y tú, Sebas? ¿Cómo andas? Muy ¿Cómo bien. te trata la cuarentena? Pues bien. Ya perdí toda noción de en qué año estoy. Del tiempo, las 2020 semanas. no se me va a olvidar, claramente. A nadie, yo creo. Estoy esperando la 7ª temporada. A ver qué nos depara. Súper. Y bueno, La Trividad es una agencia de marketing que justamente está enfocada en darle trabajo a los jóvenes para que puedan desarrollar este tipo de habilidades para volverse objetivos más deseables de contratación. Ale, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre la labor que hacen en La Trividad. Claro que sí, Sebas. En La Trividad, somos nos consideramos una agencia creativa con enfoque social, porque todo nació en el sentido de que la educación es lo que más importante se nos hace dentro del mundo. O sea, la educación en todos los sentidos, en todos los niveles es súper importante. Y platicando con Jessie, que es mi socia cofundadora, sí decíamos de que, a ver, tenemos que hacer algo para propiciar la educación. Entonces nos dimos cuenta y nos pusimos a hacer la tarea de ver cómo estaban las estadísticas en Nuevo León, que es de donde somos, y nos dimos cuenta, por el acento, un poquito, y nos dimos cuenta de que el grado de escolaridad promedio es de 10.3 años, o sea, se quedan entre prepa y el brinco para pasar a carrera es como más complicado. Y ahí quisimos hacer como una conjugación entre nuestra pasión, que es todo el tema de diseño gráfico y marketing, con nuestra motivación social, por decirlo así, o con lo que nosotros pudiéramos aportarle al mundo. Y era toda esta parte de la educación. Entonces creamos La Trividad, una agencia en la que contratamos a jóvenes que tienen muchas ganas de superarse y trascender, pero que tal como nosotros lo vivimos, es bien complicado trabajar y estudiar al mismo tiempo, sobre todo por las oportunidades que hay y que no siempre te presta el mundo en general o las empresas en general. Entonces, como facilitamos esta etapa de su vida al darles un trabajo flexible porque se adecua a sus horas libres, a sus horas libres después de tarea, después de clases, ahora sí viene el trabajo, y competitivo porque pagamos bien para las horas que se trabajan. Ok, súper bien. Oye, Ale, y por ejemplo, me da mucho la impresión, porque ahorita que se está poniendo muy de moda el tema de innovar y de reinventar, etcétera, normalmente como que tenemos esta noción de que para ser una empresa innovadora o para hacer un pequeño cambio positivo social tienes que o romper el molde o ser algo muy tecnológico, etcétera, y ustedes han encontrado la forma de hacerlo en pues un emprendimiento más tradicional como una agencia de marketing. ¿Cómo crees que se puede meter este tipo de innovación e impacto social en prácticas de comercios más tradicionales? Creo que lo más importante de todo es tener como muy claro el propósito o el por qué estás haciendo las cosas. Y muchas veces las empresas se pierden en el vender, vender, vender y no tienen claro el por qué de verdad están haciendo las cosas o qué solución quieren aportar. Entonces, si las personas se ponen a profundizar y reflexionar claramente en cuál es su propósito o por qué están existiendo, es mucho más fácil detectar
pequeñas acciones que puedan cambiar el modelo de negocios o que puedan cambiar dentro de la organización para volverse más sociales. Y a esto me refiero, o sea, como tú dices, nosotros no rompimos los esquemas completamente. Al contrario, integramos diferentes modelos y los armamos de acuerdo a lo que nosotras creíamos y a lo que nosotros nos gustábamos y a lo que nosotros propiciábamos, porque está basado mucho en nuestro propósito. Entonces yo creo que en el mundo en general falta mucho como introspección y profundización en lo que hay detrás de una empresa. Y tenerlo muy claro te puede llevar a cambiar estas pequeñas acciones o incluso romper completamente paradigmas, porque tampoco está mal. O sea, creo que romper totalmente con todo sí puede generar cambios muy positivos. Hemos tenido grandísimos ejemplos, pero pues también desde lo pequeño estás contribuyendo de alguna forma y eso vale muchísimo la pena. O sea, vale mucho más que ser una empresa tradicional, desde mi punto de vista. Oye, Ale, ahorita es chistoso porque justamente he estado viendo que publicitarte en redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, está mucho más barato y está mucho más barato justamente porque la mayoría de las empresas bajaron o cortaron su tema de pagar marketing, publicidad, etcétera, justamente por todo el tema del COVID. ¿Tú entiendes este comportamiento? ¿Crees que más bien justo es el momento para que estén invirtiendo en estas áreas? Creo que sí, o sea, sí existe la posibilidad y de que sí es importante, pero porque ha sido importante desde hace años. O sea, desde hace varios años el Internet y todo el tema de las redes sociales es importante y el problema es que ahorita empresas que no se habían sumado antes ya lo empezaron a notar importante. Por eso cada vez tipo, hay más marcas dentro de y más marcas que se quieren enfocar en esto y todo lo demás. Pero en realidad desde mi punto de vista, desde antes ya era importante, simplemente el coronavirus les puso a algunas marcas o algunas empresas o te subes o mueres, haz de cuenta. No literal, pero de alguna forma sí, sí es importante y también es importante decir o mencionar que no es nada más subirse y ya y empezar a publicar y ya, sino que tenga todo sentido y que la gente también comprenda que las redes sociales no son solamente para vender. O sea, al contrario, las redes sociales prácticamente no son directamente para vender, sino para generar comunidad y para generar como lealtad y generar engagement y conversación y de verdad buscar esta unión entre tus followers y tu marca. Y es algo que también puede ser como una barrera para muchos porque piensan que cuando empiezan a invertir en redes sociales van a empezar a subir sus ventas y no siempre es así. O sea, tiene que haber una estrategia detrás, tiene que haber un objetivo detrás y sobre todo esta intención de generar comunidad y generar conversación antes que irle a vender a alguien directamente. Ok, Ale, justo con lo que tú acabas de decir de que muchos creen que nada más con meterle dinero a redes sociales ya van a subir las ventas y que tiene que haber toda una estrategia detrás, me hizo pensar, ¿cuáles son las otras grandes mentiras de la publicidad que la gente se cree y que no son así? Es decir, como lo que decías de las redes, ¿qué es las cosas que todo el mundo cree que sabe de la publicidad y que no podrían estar más equivocados? Bueno, creo que una de como las cosas que todo el mundo sabe es que creo que son tipo dos unidas de cierta forma. Una es que tipo la publicidad como en panorámicos o los medios tradicionales ya está muerta. O sea, yo creo que tiene que haber, o sea, una combinación entre ambos y esa es como la segunda mentira de que si dices, solamente voy a poner todos mis huevos de la canasta en las redes sociales y pues no es necesariamente así, sino que tienes que pensar en el marketing a 360 grados y ver todos los medios de comunicación en donde está tu audiencia. Entonces puede que tipo un panorámico sí te sirva, puede que no te sirva, pero no podemos cerrar la posibilidad de que los medios tradicionales ya murieron y ya no sirven para nada, porque no es así. Todavía hay mucho potencial en ellos. La realidad es que yo no me dedico a generar este tipo de comunicación, pero sé que no está muerta y sé que la estrategia debe de ser pensada como a 360 grados y es algo de lo que tampoco piensan muchas personas porque consideran que
solamente metiéndole a las redes sociales está bien. Y aplica lo mismo con las redes sociales, o sea, gente que piensa que solamente metiéndole contenido o publicidad en Facebook está bien, cuando se está perdiendo de TikTok, de LinkedIn o de otras estrategias que también son muy útiles. Entonces, como que también pensar en que solamente existe una red social donde te debes de comunicar, sino ver dónde está tu mercado y qué le tienes que comunicar a cada mercado, porque cada una es diferente y entonces no se debe de estar como tal cual replicando el contenido en todos. Si es una forma fácil o más barata de llegar, y desde mi punto de vista creo que está mejor que no subir nada, pero tampoco tipo, o sea, sí hay diferentes mercados en cada red social y eso también es importante de considerar, ver dónde está cada uno de tus mercados o tus segmentos. Fíjate que es chistoso porque hasta vi un meme que era de publicidad antes del COVID y era como, ven y compra el nuevo Toyota. Por cierto, Toyota, si te quieres sumar de patrocinador, más que bienvenido, compra el nuevo Toyota. Y que ahora la publicidad era como, tenemos que estar todos juntos, compra un Toyota. Entonces, o sea, como que Como el sí. mensaje, tienes que adaptar el mensaje a lo que está sucediendo tanto en la vida, a lo que están sintiendo las personas. Y muchas veces se nos olvida que el consumidor es lo más importante, o sea, y es una como ley que todo el mundo sabe, primero el cliente, pero a veces piensas que es hasta la atención al cliente, de que el cliente siempre tiene la razón, cuando desde antes debes de pensar en qué está pasando por su mente, qué le está interesando, por qué te está buscando, o sea, tienes que pensar en cómo funciona la mente de tu audiencia para de verdad poder generar un mensaje que le impacte y que luego no pase justo lo que podría llegar a pasar si todo el mundo está dando el mismo mensaje de que tenemos que estar juntos, compra un Toyota, pues a lo mejor luego la gente piensa que lo estás haciendo sin de verdad querer decirlo. Entonces, sí se tiene que pensar muy bien como, sobre todo en situaciones de crisis o con temas delicados, qué vas a decir, porque ay, luego te pueden cargar los comentarios negativos y está peor, como todo, de que hay mensajes que a la gente le gustan y mensajes que a la gente no le gustan, pero tú tienes que pensar al final del día en tu cliente y lo que está pensando, lo que está viviendo. Aprovecho para mencionar que Toyota nada más fue una marca que agarré al azar, que seguramente es porque la camisa es roja y fue la primera marca de ropa. En la que pensaste. La de carros que me vino a la mente. Toyota, no nos demandes, no nos tires el podcast. Pero bueno, volviendo un poquito a todo este tema de publicidad y de adaptarse, en otros episodios de podcast hemos mencionado de que probablemente la digitalización y el social media ya no es tanto, como tú dices, habían muchas marcas que lo veían como un extra, como un beneficio adicional, como un lujo hasta cierto punto, y ahora se están dando cuenta que al menos en la actualidad ya se está volviendo no un lujo, sino una prioridad y hasta una necesidad. ¿Tú piensas que es así? Yo sí pienso que es algo básico porque hoy en día lo primero que haces tú al encontrar una marca no va a ser buscarla en un libro o en una sección amarilla, sino que lo vas a buscar tal cual en Google o lo vas a buscar en Facebook o lo vas a buscar en Instagram. O sea, ya depende de cada usuario y de cuál es como la red social a la que más apego le tiene, pero ya es una realidad de que la gente busca por ahí cómo están, o sea, ya sea su página web o su red social. Entonces, al menos tener presencia de que existes y de que como eres real, siento que sí es importante tener una red social. O sea, ya a lo mejor el lujo podría ser el estar generando engagement, comunidad y demás, que se me hace algo súper importante si te vas a subir a las redes sociales, pero el primer step es que la gente vea que sí eres real. O sea, y creo que sí es importante tener un perfil de alguna red social para que te considere. Ahorita muchas empresas tradicionales o de retail, etcétera, se están sumando a hacer e-commerce. Regresando a la misma pregunta, ¿cuál crees que sea la importancia de crear tu página web acompañándolo de este sentido de comunidad de redes sociales en esta época? La página web en conjunto de, por ejemplo, Facebook Ads o tipo esta estrategia de publicidad que puedes hacer junto con Facebook, es muy útil porque te deja conectar con un pixel de que las ventas y a quien
le comunicas y quién se mete, o sea, quién ya mostró interés en tu página y que le puedas aparecer como más fácil a esa persona. Entonces, creo que si hablamos como en el tema de redes sociales y página web, esta es como la principal ventaja, o sea, que puedes unirlas fácilmente para llegar a un mercado mucho más aterrizado, porque si alguien ya mostró interés para ti y luego le pones una promoción, probablemente te va a comprar. Bueno, y otra cosa importante es que al final del día Google o los motores de búsqueda también se han hecho súper importantes y todo el mundo, o sea, yo creo que hasta mis abuelitas saben perfectamente quién es Google o qué hace Google o que puedes buscar algo ahí. Entonces, es como al menos el primer step para buscar algo. Y eso pues no te lo va a dar tanto Facebook o Instagram, sino te lo va a dar una página web. ¿Cómo puede un negocio darse cuenta de cuáles son las redes sociales en las que se tiene que enfocar, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc.? Yo creo que la base está en el mercado, o sea, como platicábamos ahorita, saber bien quién es tu audiencia, dónde está y qué busca, es como lo importante en el sentido de que si ni siquiera conoces quién te compra, cómo te compra y dónde te encuentra, ahí, o sea, es la base. Si tú sabes que tu mercado está más enfocado a centennials o a la generación Z, pues ya estás tarde subiéndote en el barco de TikTok, porque la mayoría de la población está ahí. Y la neta es que hay muchas estadísticas disponibles en Google, tal cual, para ver quién está en Facebook. Tanto, al menos Facebook lo tiene muy bien segmentado de que si tú te metes a los Audience Insights, puedes ver tal cual, de México, de Nuevo León, de Ciudad de México, de la ciudad que quieras, quién está en Facebook y cuáles son sus principales intereses. Entonces, desde ahí tú ya puedes tener un insight más grande de quién está en cada plataforma y cómo te puedes, o sea, y si tienes muy claro quién es tu mercado, ya puedes detectar a dónde estás yendo. Y una cosa pues es el mercado meta tal cual, que es el más importante que estás siguiendo, al que más le debes de dar valor. Y otra cosa son los diferentes segmentos. Por eso puede que tú estés presente tanto en Facebook como en Instagram como en TikTok, pero con un mensaje y un enfoque diferente en cada uno. Fíjate que el otro día estaba hablando con un amigo que tiene su pequeño negocio y él justo me decía, es que durante mucho tiempo casi todas mis ventas eran por Facebook y estaba bien feliz porque de forma casi orgánica había llegado a 70,000 likes en Facebook y, y justamente que ahorita ya casi nadie le compraba por Facebook, que casi todo el mundo ya le estaba comprando por Instagram, pero que igual tenía proporcionalmente nada, tenía 2,000 seguidores contra los otros 60 y es como, híjole, es que no quiero volver a pasar por todo este proceso ahora eso. Y lo que yo le dije fue, pues es que lo vas a tener que hacer porque ya pasó, a lo mejor tu mercado, lo que pasa, ¿no? De que a Facebook lo dejaron porque todos sus papás empezaron a poner y se fueron a Instagram, y luego muchos de Instagram ahora se pasaron a TikTok y seguramente luego va a salir otra red social porque los centennials ya se hartaron de que los chavorrucos como millennials ya invadimos bueno, yo no, pero ya invadieron su red social. Totalmente. O sea, las redes sociales van cambiando literal todos los días, desde el algoritmo, desde los hashtags, desde los movimientos que se están generando. Todos los días hay temas diferentes y hay nuevas actualizaciones. La tecnología cada vez es más rápida, entonces cada vez salen nuevas cosas y es súper importante adaptarte desde, o sea, lo ideal yo creo que sería como ser un early adopter y desde antes irte subiendo al barquito porque si eres de los primeros, pues es más fácil que la gente vea el contenido que estás creando. O sea, no se me va a olvidar nunca un ejemplo que dio Gary Vee en una conferencia que decía, TikTok o LinkedIn ahorita es como el emailing en el año 2000 o no me acuerdo qué año exactamente, pero que antes te llegaba un mail y lo abrías y lo leías completito, fuera de lo que fuera. Y ahorita cuántos no tenemos muchísimos mails que cero abrimos y que cero pelamos porque son parte de newsletters o de promociones a los que te inscribes sin querer o te inscribes queriendo, pero luego ya se te olvida. Entonces, justo eso pasa cada que se abre una red social nueva.
es mucho más fácil que la gente vea tu contenido si eres de los primeros en meterte. Sí, no, y de que tienen muchas herramientas que luego ni siquiera nos enteramos. O sea, Sí. yo tengo otro amigo que igual tiene su negocio y es chistoso porque va con lo que tú decías antes, le mete un montón de publicidad a Facebook e Instagram. Y yo, digo, no soy ningún experto en redes, pero me empieza a decir todo lo que le mete y la importancia. Y digo, oye, pero tu venta es 100% B2B, o sea, business to business. Y así, ¿de verdad alguien te compra por ahí? No. Dije, ¿por qué no le enfocas en LinkedIn o le enfocas en Google AdWords o cosas de ese estilo? Y ya hizo el cambio y se le triplicaron las ventas porque justamente a Claro. lo mejor estaba haciendo una buena idea y a lo mejor, pero digamos que su producto es un muy buen producto, pero que nunca vas a poder hacer una comunidad de ella porque no es algo que acerque a la gente. Sí, no, y tipo las empresas B2B son más como esta parte de demostrar que son reales y de que existen y de, no sé, esta parte que estábamos platicando hace ratito es lo que se demuestra en redes sociales, pero al final del día, pues no es como que van a vender a través de Facebook o Instagram. Exacto. Depende del mercado, ¿verdad? Exacto. Oye, y volviendo a un poquito a la agencia, hay muchas agencias de marketing. Ahora sí que ha habido un boom como cuando de repente empezaron a haber un montón de despachos de contadores y luego empezó a haber un montón de consultorías. Ahora hay un montón de agencias de marketing y pues, como emprendedor muchas veces es como, híjole, es que ¿cuál es buena? O sea, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cuáles crees que puedan ser unos diferenciadores que ayuden a los que no saben nada del tema a poder elegir una buena agencia de marketing? Un tema importante es que como enganches con las personas que van a manejar tus redes sociales, porque al final del día no vas a delegar completamente que te hagan todas las cosas. O sea, tú no puedes dejar tu marca a un lado y la comunicación debe de ser constante. Entonces, si ni siquiera te caen bien las personas que lo van a manejar o no logras establecer una plática a gusto con esa persona, pues va a estar muy cañón que te puedan hacer un buen trabajo. ¿Me explico? Ese creo que es un punto importante. Otro punto es como, o algo que también nosotros buscamos mucho como agencia, es que los principios o nuestro propósito se alinee de cierta forma con nuestros clientes. O sea, nosotros creemos en detonar propósitos que trasciendan, entonces buscamos que los clientes que tengamos tengan un propósito que si no está claro, nosotros podamos ayudarlos a tenerlo claro. Y si llega un cliente con nosotros que solamente quiere vender, pues la realidad es que ni nosotros nos vamos a sentir cómodos, ni ellos se van a sentir cómodos y somos muy honestas y transparentes desde este momento. Y tenemos como nuestros principios muy claros. Entonces, como esta parte de compaginar los valores de la marca con tu marca y de trabajar con empresas que tengan mismas creencias o mismos principios detrás de, se me hace algo súper importante, tanto como para agencia como para marca. O sea, ambos deben de tener claros en qué creen y buscar como empatar con proveedores que crean en lo mismo. ¿Dirías que esa es la receta secreta de la atrevidad? El encontrar empresas con las que hacen el match. Pues para nosotras se nos hace algo súper importante y tenemos clientes con los que llevamos trabajando muchísimo tiempo gracias a esto y también nos damos cuenta que intentamos trabajar con otras marcas que no tienen tan claro esto y no logramos como empaginar tan bien. Entonces sí creo que es algo como importante. Y lo mismo tipo es que es lo mismo con el personal, o sea, lo mismo con las personas que trabajan en tu empresa. Si bien tipo nosotros tenemos nuestros principios tan claros, buscamos que en nuestra entrevista hagamos preguntas que tengan que ver con esto para que podamos lograr encontrar a talento que crea o que tenga parte de esto y que pueda ir formándolo. Oye, Ale, y saliéndonos ahora más del tema, quitando un poquito de la atrevidad de por medio, ya nos contaste cómo nació la atrevidad, digamos que el origen de la atrevidad, pero quiero saber tu origen secreto como emprendedora, qué es lo que hizo que decidieras dedicarte a esto. La realidad es que yo llevo diciendo que voy a ser emprendedora desde muy chiquita. Mi papá siempre, o sea, nos puso como muy inculcado que seamos emprendedores. O sea,
como que rompamos esquemas. Él fue de los primeros que leyó el libro de Padre Rico, Padre Pobre y pues ahí te lo promueven demasiado. Entonces, como que siempre fue alguien que estuvo como diciendo que deberíamos de emprender. Creo que fue kind of también como tratar de que su sueño frustrado se diera con sus hijos, pero pues ahorita de cierta forma sí plantó la semillita y sí hubo momentos, o sea, yo siempre dije que cuando me graduara iba a ser mi empresa y tenía amigos que me decían de que, claro que no, necesitas trabajar primero en una empresa, regarla en una empresa y luego ya aprendes y lo que sea y te desarrollas como emprendedora. Y yo siempre tenía como muchos sentimientos encontrados con eso porque decía que no, o sea, también puedes emprender desde el principio. Pero la neta es que siempre fui una persona como muy movida en mesas de, o sea, sociedades de alumnos, mesas directivas, misiones. Entonces, tanto en prepa como en carrera, por más que yo sentía una presión de que ya iba tarde para emprender de cierta forma por todo lo que había estado leyendo y demás, yo me decía a mí misma que no era el momento y que hasta después de carrera iba a ver qué onda con mi emprendimiento. Siempre tuve como la intención de crear algo, pero nunca estuve tan segura sobre qué y cómo. Entonces, mmm, sí hubo momentos de frustración porque yo, o sea, porque sentía mucho la presión de mi papá de cierta forma de que ya emprende, 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 y yo era de que no es mi momento, no puedo, y tipo, neta me desahogaba con mi mamá, que ya, o sea, no, no, o sea, sí creo en el emprendimiento y creo mucho en todo lo que te ofrece, pero no puedo hacerlo ahorita porque tenía otras metas en mi cabeza. Y ya después entré pues estuve en carrera, estudié merca, eh, y dentro de esa carrera me ofrecieron una beca en la que tenía que hacer como prácticas en una de las empresas de Grupo Alfa y empecé a trabajar y a hacer prácticas en Sigma Alimentos. Es una empresa súper padre y yo veía tipo el ejemplo de mi jefa de cómo podía ser mamá y tener tiempo flexible y seguir trabajando y demás y decía de que qué padre que esto también se puede lograr en una empresa de que grande. Y conforme fui avanzando en mi carrera también me di cuenta de que o tenía mi propia empresa o trabajar en una empresa como muy grande para seguir como creciendo y aprendiendo dentro de ahí. Entonces como que mi meta de ser emprendedora de cierta forma se fue perdiendo y conforme hice más tiempo prácticas en Sigma me di cuenta de que sí podía tener esa vida, entonces decía, bueno, igual y me quedo 5 años en Sigma y ya después de eso, o sea, durante esos 5 años voy trabajando en mi idea de negocio y luego ya me salgo y emprendo. Y de repente decía de que, ay, igual y si podría quedarme 8 o 10 años, no pasa nada. Pero cuando empecé a darme cuenta de ese pensamiento, dije, no, o sea, toda la vida has querido emprender y o sea, te estás perdiendo en algo que tú visualizabas tan claro por los beneficios que te ofrece la empresa. Y digo, no es que esté mal, pero como que me di cuenta que me estaba haciendo de cierta forma infiel a mí misma y a lo que siempre había querido. Okay. Y en su momento fue cuando ya estaba a punto de casarme, entonces Blas es emprendedor, mi esposo, que también por ahí sale en algún podcast. Sí, y Y también ya lo grabamos justo hace unos episodios. entonces, decía, yo voy a hacer como que la base y tenerlo fijo y él puede tener los flujos que sean y pues sigue siendo emprendedor y ya después me va a tocar a mí. Claro que cuando me gradué no había oportunidades en Sigma para quedarme ahí, gracias a Dios de cierta forma. Y fue como, bueno, bye, tipo, no voy a entrar a otra empresa. La realidad es que tenía cero ganas de mandar currículums a otra empresa y volver a pasar como esos procesos y estaba como a 5 o 6 meses de casarme. Entonces dije, ¿sabes qué? No me voy a meter a ninguna empresa porque me quiero ir de luna de miel a gusto. Mejor me tomo este tiempo para freelancear, para hacer cosas en mi cuenta y ver qué es lo que de verdad quiero. Y en ese momento, o sea, como que se empataron los tiempos muy bien para que Jessie, mi socia, también como tuviera esta intención de ver qué onda. Igual ella sí tenía un puesto en Steelcase ya esperándola, pero decidió también rechazarlo como por lograr cumplir este sueño. Fuimos a la idea, digo, yo ya estaba como staff en la idea, pero Jessie vivió la idea y le encantó. Platicando nos dimos cuenta de que teníamos esta misma intención de fomentar y de impulsar la educación en México
Y poco a poco, tomando el taller Cerillo que imparten en la idea y demás, nos fuimos dando cuenta de que era posible y de que probablemente no íbamos a tener el sueldo que nos pudieran haber ofrecido en una empresa, pero que estábamos dispuestas a correr este riesgo y seguir intentándolo para llevar como de verdad nuestra pasión a lo que queríamos y unirla con algo más allá de nosotras. Y así fue toda mi historia. El origen secreto de Ale Bonilla. Súper bien. Oye, Ale, ¿qué tan difícil es tener un matrimonio donde los dos son emprendedores, sobre todo porque normalmente esas parejas de emprendedores están en el mismo emprendimiento y en este caso cada uno tiene su propia empresa? ¿Eso lo hace más fácil o más difícil? Creo que lo hace más fácil porque nos ayuda a diversificar los ingresos de alguna forma. O sea, yo tengo mis ingresos de la actividad, Blas tiene sus ingresos de la idea. Y algo que también a nosotros nos ha ayudado es que Blas me lleva 5 años y medio. Entonces, él lleva 5 años y medio de carrera en el que ha tenido sus ahorros, ha tenido sus inversiones, tiene mucho más diversificado su portafolio de ingresos de cierta forma. Entonces, o sea, eso nos ayuda a tener un poquito más de estabilidad y creo que eso ha sido como muy, muy bueno. O sea, que tengamos como los dos ingresos diversificados y que, sobre todo él, más que yo, y que pues esta ventaja de edad nos ha ayudado a tener más estabilidad. Algo que la mayoría no sabe de Ale Bonilla es que es demasiado fan de... Cree que voy a hablar de los Jonas Brothers, pero no de los podcasts. O sea, Juré que sí ibas a hablar de los Jonas Brothers. dato curioso, también le gustan mucho los Jonas Brothers, pero no, hablando un poquito de los podcasts, Ale es la persona que conozco que más los disfruta, que más los oye, que más diversidad. De hecho, normalmente cuando necesito o sacar ponentes que han estado en podcast, o sacar ideas, o lo que sea, es a ella la que le pregunto, ¿qué es lo que te gusta tanto de este formato? Yo, o sea, para ser muy honesta, soy muy mala leyendo. O sea, Okay. nunca pude fomentar el hábito de leer. Me aburro muy fácil, leo poquitas páginas y ya no puedo continuar. Entonces, como que y también de cierta forma, me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Poco a poco le he bajado a esto para estar como más presente en lo que estoy haciendo, pero lo que más me gusta de los formatos de podcast es que puedo escucharlos y estar bañándome o estar haciendo ejercicio o estar manejando. Entonces, esos son los 3 momentos en los que más escucho podcast. La realidad es que no puedo trabajar y escuchar un podcast porque ahí sí, neta, no me puedo concentrar y cuando escucho un podcast me gusta sacarle el jugo y el provecho debido. Entonces, como que me gusta que puedo aprovechar mi tiempo perdido de estar en el tráfico, por ejemplo, y escuchar un podcast, o de estar, no es un tiempo perdido, pero de estar bañándome y estar como escuchando palabras y escuchando mensajes y cosas por el estilo. También escuchar en el ejercicio algo o ver una serie haciendo ejercicio me ayuda a que se me pase mucho más rápido. Entonces, creo que es lo que más disfruto de un podcast, que lo puedo escuchar y estar haciendo otra cosa al mismo tiempo. Es chistoso porque yo creo que si hace 10, 15 años le hubieras dicho a los baby boomers que los millennials íbamos a estar oyendo un equivalente al radio y hasta grabándolos, se quedarían, no. Por ustedes vean Netflix, embóbense con la tele como nosotros. Literal. Pero justamente está habiendo un boom, cada vez hay más programas, cada vez hay más tipo de contenido. ¿Hay algún tipo de podcast que te llame más la atención? Los que más me llaman la atención, o tipo mi favorito desde siempre ha sido Se Regalan Dudas. Entonces, todos los temas que hablan como de amor propio, de mindfulness, como siento que son temas que no leería y que no se platican tan fácil. O sea, en el día a día no platicas tan fácil con las personas sobre esto. Entonces, son temas que me llaman mucho la atención. También temas que hablan, bueno, temas que te enriquecen como persona. O sea, no me he terminado de enganchar con el tipo de podcast que te cuentan una historia o que te cuentan, no sé, existen el de leyendas legendarias y cosas así que he intentado como escuchar, o más de comedia o así como que no me logran, no me terminan de encantar. Sí los he escuchado y de repente a lo mejor esos son los que puedo escuchar sin prestarle mucha atención,
pero los que de verdad me ayudan son los que me ayudan a crecer de forma tanto personal como profesional, porque también hay podcasts como el de Dementes, que habla de temas de negocios o temas de pues sí, de emprendimiento, o el on school que tienen, que literal te dan una clase, pero luego en temas de on school siento que tengo que estar apuntando porque está súper importante y a mí me gusta escucharlos y estar haciendo otra cosa. Entonces, como que tengo ahí mis feelings encontrados. No, y en el tema personal, pues yo soy un poquito como tú, no los puedo usar para trabajar, lo he intentado y es como, no hago ni una ni la otra. Sí, Como, exacto. como que se pierde, pero para hacer ejercicio, para estar bañándose, como tú dices, para, no sé, estoy recogiendo mi cuarto y ponerlo de fondo, ¿no? Sí. Lo veo como Para muy bueno. cortar fruta también me ha ayudado un chorro. O No lo sea, he en vez de estar intentado, pero lo voy a aburrido. intentar. Es que En sí, señora. bien señora, se le nota un poquito. Eh, sí, o sea, es una muy buena forma tanto de, yo creo que de aumentar la productividad, porque hace que sean menos pesado estas tareas mundanas. Uh-huh. Y dos, no sé si es tu caso, pero a mí, yo tengo mucho problema, o sea, obviamente me gusta la música, pero no tengo el mismo efecto con la música. En cambio, aquí como que me relaja y hace que se me pase más. Y, por ejemplo, igual si estuviera recogiendo mi cuarto y tenía una serie de Netflix de fondo, si la serie está remotamente buena, me voy a, o sea, voy a dejar de Tirar y hacer no lo mío, hacer ¿no? nada. Exacto. Ajá. Entonces, ¿recomendarías que más gente probara podcasts de todo tipo? Totalmente, totalmente recomendado. Desde mi punto de vista, sobre todo si lo tuyo no es leer, o sea, y creo que está mucho mejor un podcast que un audiolibro, porque pues también lo he intentado en audiolibros y no es tan mal, pero un podcast hace que se pase todo mucho más ameno y te lo traducen en palabras mundanas, por decirlo así. Oye, Ale, pues mira, nosotros al final de cada episodio, para ir terminando, siempre les pedimos 3 sís y 3 nos que le ¿Ok? recomiendan a emprendedores. Básicamente son los 3 pecados capitales y las 3 mandamientos, 3 cosas que uno debe tratar de evitar a toda costa y 3 cosas que uno tiene que tratar de aplicar siempre como emprendedor. Entonces no sé cuáles serían los tips que les quisieras dar a los emprendedores. Uno, porque creo firmemente en esto, el primer sí que diría es que encuentren su propósito, o sea, que de verdad se conozcan y profundicen en ellos mismos para lograr encontrar eso que los va a mover a crear mucho más. O sea, ese es el mandamiento principal o el número uno, si lo queremos ver de alguna forma. Eh, Otro sí es el tema de creértela. O sea, si tú no te tomas en serio, nadie más lo va a hacer. Entonces, se me hace súper importante el creer en lo que estás haciendo, creer en lo que quieres lograr para que puedas hacerlo. O sea, como de cierta forma manifestar o visualizar que vas a estar en tal punto y ahí vas a estar. Creo que es algo que he practicado mucho en mi vida y me ha servido. Entonces, ese es otro de los mandamientos. Y el tercero es el tema de la cultura organizacional. O sea, se me hace súper importante tener como principios claros y tratar de fomentarlos con todo tu equipo porque ayuda a generar una mayor convivencia y una mayor como comunidad y una forma mucho más amena de generar trabajo o generar o lograr objetivos y metas. Entonces, como esta parte de cierta forma optimista o de ver las cosas de una forma muy clara, es también un sí. Y ahí entra, por ejemplo, temas de, otro sí que se me hace muy importante y va un poquito adecuado, pero ya dije 4, es el tema de la Dilo, dilo. retroalimentación. La retroalimentación, en el sentido de que primero se digan las cosas positivas y luego las cosas que se pueden mejorar y de preferencia decir cómo mejorarla. O sea, Okay. porque así ya estás dando una opinión mucho más completa y digo, acá en la Trivialidad la retroalimentación es parte de nuestros principios, entonces creo mucho en este valor que le puedes dar a una persona. Y los nos, uno es el tema de bloquearte. Yo tengo mucho conflicto con las personas que les preguntas algo y te dicen no se puede. O sea, ¿cómo esa es tu primera respuesta? Primero es ver el cómo sí lograr algo, entonces no bloquearte, tratar de ver otras cosas, otras formas de lograrlo, platicar con otras personas, porque puede que tú no tengas la solución, pero otras personas sí la tengan,
Entonces, el cero bloqueo se me hace ¿cómo era? Pecado capital. El bloquearte es un pecado capital. Y como el creer que al emprender vas a tener todos los beneficios que tiene Carlos Slim o Bill Gates o un súper emprendedor o un súper millonario. O sea, sí a lo mejor estás aspirando a eso, pero creer que de un día para otro lo vas a tener, no va a pasar. Entonces, es que de hecho ni ellos lo hicieron de un día para otro. No, nadie. Entonces, como el creer que lo vas a lograr muy fácil, no va a pasar. Entonces es como el luchar por sí lograrlo y poco a poco con una mentalidad muy abierta, porque luego pasa que muchos emprendimientos cierran al año, a los 2 años, porque nunca, o sea, porque no fueron lo pacientes suficientes para lograrlo. Siento yo. Y el tercero, podríamos ir mucho, creo que Blas también lo dijo, pero es que de verdad creo en esto. Que se complemente. En que las personas se enamoren demasiado de una idea. O sea, no es algo que inventamos nosotros, es algo, si no me equivoco, el fundador de Waze, pero que te enamores tanto de una idea, luego puede hacer que de verdad pierdas el propósito que hay detrás y el problema que de verdad quieres resolver. Perfecto. Oye, Ale, si alguien quisiera contratar los servicios de la Trividad o quisieran enterarse más de ustedes, a lo mejor hasta mandar su CV, ¿dónde los pueden localizar? En Instagram, Facebook y, bueno, no, Twitter no, pero Instagram y Facebook como La Trividad. Ahí, o también en el correo de hola@latrividad.com. Con muchísimo gusto nos pueden mandar desde su CV hasta sus ideas, si necesitan desarrollar un branding, un tema de redes sociales, también con muchísimo gusto podemos ver y encontrar las formas de que sí se hagan los proyectos. Perfecto. Y pues bueno, Ale, nada más te quiero agradecer por tu tiempo, espero te la hayas pasado muy bien y pues nada, keep it up. Muchísimas gracias, Sebas, la verdad es que estuvo muy amena la plática. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.